Hola, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo a todos los que están conectados por YouTube, a todos los presentes. ¿Cómo están? Eh, Hoy tenemos, y como venimos hablando y orando, siempre el profundo deseo de que Dios pueda avanzar sobre nosotros, de que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros, de que haya buena tierra, ¿no? Que la palabra, la semilla, Cristo, encuentre buena tierra. La tierra no está para oír específicamente la palabra, sino para producir un ámbito propicio para que la semilla crezca en nosotros y dé fruto, ¿no? Esta cuestión de que no somos como iglesia gente explicando Biblia, ¿no? Sino que somos la expresión de la palabra de vida que es Cristo en nosotros. Y quiero profundizar en esto. Todo este tiempo Dios estuvo hablando de la manera en que tenemos que cavar profundo, escudriñar, de manera de que Cristo sea visto, esa pericia que produce el Espíritu en nosotros en relación a estar conectados con el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 4, verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y acá quisiera ver la posibilidad de responder por lo menos dos preguntas acerca de esto. ¿A qué se refiere cuando dice que subió por encima de todos los cielos? ¿Y qué es aquello que Dios está llenando? Dos grandes preguntas que van a traer luz a nuestra vida. Lo primero que tenemos que entender es que nuestra condición en el origen de todas las cosas, cuando Dios creó todas las cosas, es que fuimos creados en la plenitud de Dios. Fuimos creados en su persona. La condición dominante en la que fuimos creados es que fuimos creados completos en Él para disfrutar de la plenitud de su vida, de su expresión, de manera que Dios se ha visto y dado a conocer. La creación es la que cuenta la gloria de Dios. Fuimos creados para su gloria. Todo lo creado fue creado para que Dios sea visto y expresado, su gloria sea manifestada. Esa es la realidad dominante en la que fuimos creados, participantes de su vida, de su plenitud de vida, de su gloria. Sí sabemos nosotros que la expresión completa del todo de Dios es el propósito por el cual fuimos creados. Ahora, claro, el hombre elige el pecado y pierde esa condición. Y ahora ya no tiene nada, ¿no es cierto? No puede ver, no puede entender, no puede conocer a Dios. De manera que aquello que estaba lleno ahora está vacío. Vacío de contenido, vacío de la sustancia de Dios, de la vida, vacío del todo de Dios. Y empieza un camino muy importante porque es bien peligroso el conocimiento bíblico sin poder ver a la persona a la cual las Escrituras se refieren. Podemos ser una iglesia completamente bíblica y estar completamente vacía de el contenido, de aquella persona en la cual las Escrituras hablan. Esto está en el centro de toda la preocupación apostólica.
¿Por qué vuelven a los antiguos rudimentos de la ley, donde tenían elementos, figuras, sombras, pero no tenían a la persona? Hablan como si no tuvieran la persona. Refieren las escrituras, pero no conocen a la persona de la cual las escrituras están hablando. Por revelación divina, Pablo da a conocer cómo funcionan las escrituras. Y Pablo, ¿recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad? Por revelación divina nosotros sabemos que la palabra es Cristo, la palabra de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno oye hablar a alguien, puede reconocer Biblia o puede reconocer a Cristo en la persona. Yo escucho a alguien y digo: ahí Cristo. Reconozco la palabra. Porque el Evangelio es eso, una persona. Y lo que está diciendo Pablo es: Timoteo, no tenemos permiso para interpretar las Escrituras. No hay permiso divino. El Evangelio no puede ser redefinido, la iglesia no puede ser redefinida. Ellas tienen solamente el objetivo de revelarnos la persona de Cristo, que es la palabra. En 2 Timoteo 4:1, leyendo desde el 2, dice: te encarezco delante de Dios, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque van a venir tiempos difíciles, cuando no van a sufrir la sana doctrina. ¿Saben qué va a pasar? Se van a amontonar maestros conforme a sus propios deseos carnales, y esto es lo que van a pasar: apartarán de la verdad el oído. ¿Y sabes qué más? Se volverán a las fábulas. Sí, van a tomar como fuente las Escrituras, pero van a interpretarla en forma de moralejas. Van a hablar de Dios, pero no van a decir lo que yo digo. Ustedes van a reconocer que es Biblia lo que están hablando, pero es una moraleja, no muestra a Cristo. Interpreta la carne, porque es conforme a sus deseos carnales. ¿Sabés qué vas a escuchar después de estas moralejas? Aplausos. Pero tú, sé sobrio. En todo, soporta las aflicciones. Hay una gran necesidad que esto sea revelado. Esto es algo de lo que Dios está tratando que nosotros. Y uno de los grandes desafíos es cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento desconectado del propósito eterno de Dios. Y en esto quiero hacer una parada porque nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien. A veces hay cierto temor en leer el Antiguo Testamento por decir a ver si lo interpreto mal o si no entiendo. Pero hay un principio que es fundamental para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Si yo me desconecto del propósito de Dios, que es que Cristo sea visto, que Cristo sea manifestado, me expreso como un hombre, como un maestro de las Escrituras, pero no estoy expresando la vida que me conecta con el propósito. En toda acción yo puedo estar diciendo verdad o expresando una sustancia llamada verdad. Jesús no estaba diciendo verdad simplemente, dijo: yo soy la verdad. La verdad es la expresión de una persona
que es la verdad. No es una lista de hechos verídicos. Es una persona, una sustancia. Y en esto el Señor y los apóstoles son determinantes. Una de las primeras cosas que tenemos que entender, que todo el Antiguo Testamento fue escrito y dirigido por revelación divina con un solo fin: dar testimonio de Cristo. Sí. El único fin de todo el Antiguo Testamento es dar testimonio de Cristo. Y si nosotros no lo leemos entendiendo para qué son las Escrituras, entonces empiezo a tener un problema y corro el peligro de hacer interpretaciones, moralejas. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24:27, yendo en el camino a Emaús, Jesús con 2 de sus discípulos, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo ¿por dónde? Por los profetas, les declaraba, escuchen, en todas las Escrituras lo que de él decían. Claro, uno busca la palabra de Cristo en el Antiguo Testamento, no está, pero todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Claro, uno tal vez lo busca y busca las referencias a la encarnación de Jesús. Pero la encarnación de Jesús en el Antiguo Testamento es apenas un punto y una coma, ¿no? O sea, hay apenas entre 20 y 25 referencias a la encarnación de Jesús, y muchas de las cuales nosotros conocemos muy bien, ¿no es cierto? Como el Salmo 22, Isaías 53. Bueno, el Salmo 22 dice, me horadaron las manos y los pies. ¿Sí recuerdan? Isaías 53 dice, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, etcétera, etcétera. Y aunque Isaías dice, no había parecer en él ni hermosura, nosotros encontramos en la encarnación una inabarcable, dominante hermosura. Una belleza en la encarnación de Dios, indescriptible para nosotros. Pero es apenas una pequeña parte. Y el peligro que nosotros tenemos en la encarnación de Jesús es que si quedamos atrapados en la encarnación, aquello que es completamente maravilloso para nosotros se convierte en un obstáculo para ver el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, que es Cristo en nosotros, la revelación de su Hijo impartido en vida, ese misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. La encarnación fue necesaria para que esto acontezca, y Jesús diciendo, es necesario que yo me vaya para que esto acontezca, para que todos me puedan conocer. ¿Y saben para qué? Para que todo sea lleno del conocimiento. ¿De qué? De su gloria. De Él. El Antiguo Testamento que testifica de Cristo, cuando uno lo puede observar, lo puede ver en muchas maneras, ¿no? Como vida, como justicia, como salvación, como rey, como la gloria del templo. Es necesario que podamos abrir las Escrituras y descubrir al Cristo eterno. Si lo podemos ver de esta manera, el Antiguo Testamento está diseñado exclusivamente por Dios para revelar a Cristo en un tipo de lenguaje llamado figuras y sombras. ¿Y por qué figuras y sombras? Bueno, vamos a intentar explicarlo. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y se convirtió en carne. Escuchen, Génesis capítulo 6,
Verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La carne, nos dicen las Escrituras, que es un velo. Un velo que hace imposible, porque la carne es una sustancia. Es una naturaleza que tiene una absoluta y completa imposibilidad de tomar contacto con Dios ni conocerle. Así es como Dios tuvo que encarnarse. Sí, Dios, Jesús, quien portaba la vida de Dios, porque en Él estaba la vida, decide encarnarse, tomar la forma de hombre bajo la ley para apartar a ambos, la carne y la ley, y librarnos de ambas cosas. Colosenses 1:20 dice que haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, tuvo que haber un cuerpo, tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿Y qué pasó? Nos reconcilió ¿en dónde? En su cuerpo de carne. Tuvo que haber una encarnación, un cuerpo de carne y hueso, pero hay que entender que ese cuerpo en Jesús funcionaba en forma de velo. O sea que mientras Jesús estaba en carne y hueso, no había posibilidad de ver el propósito eterno de Dios, de conectar con el propósito eterno de Dios. No había manera de que me sea revelado Cristo. Toda la vida de Dios estaba en un envase de carne y hueso. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? Del velo, que esto es su carne. Cuando Él se quitó el envase de carne y hueso, ¿qué fue quitado? El velo. Y pudimos ver. O sea que no hay manera que yo pueda ver a Cristo a través de el Jesús encarnado. Él fue la dirección, Él fue el camino necesario para que esto acontezca. Es interesante ver que Jesús, estando en carne y hueso, en Él habitaba la plenitud de la deidad. En Él estaba la plenitud de Dios. Pero Él estaba despojado de su condición. Cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, ¿Jesús y Cristo es la misma persona? ¡Claro! Es la misma persona, pero todavía no había sido manifestado. No es el tiempo, Señor, ¿este es el tiempo del reino? No, todavía no. Es necesario que yo me vaya, que este velo sea quitado. Y cuando esto ocurra, el Espíritu que estará siempre con ustedes a partir de ahora estará en ustedes. ¿Y saben qué? Todos me conocerán. Y entonces las profecías, Ezequiel, Jeremías, diciendo, en aquel pacto les daré mi naturaleza divina, mi mente, mi corazón, mi naturaleza, y todos me conocerán. Ya no va a haber alguien que vaya a decir conoce, porque todos me conocerán, porque Dios proveyó un solo maestro, su Espíritu. Y ese Espíritu fue impartido en todos aquellos que fueron a su Hijo, que le recibieron. Y ahora ese Espíritu funciona a modo de maestro. Nos revela. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. Él lo único que va a hacer es hablarle de mí, revelarles mi persona. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es como funciona nuestra vida y no de otra. Es a través de la cruz. Escuchen.
la división, la gran división, está producida por la cruz. No hay un antes y después de Cristo. Cristo es antes de todas las cosas. Nunca hubo un antes de Cristo. Lo que divide es la cruz. Lo primero de lo segundo. Adán de Cristo, la oscuridad de la luz, la vida de la muerte, la gran división, la cruz. Así es como funciona con nosotros. Cuando pasamos por la cruz es quitado ¿qué? El velo. Y entonces le podemos ver. Y el Evangelio es ver. El Evangelio es revelación. El Evangelio no es una creencia. El Evangelio es evidencia. Por eso no hay acciones. No hay un obrar que se exprese en forma meramente de acción, sino como evidencia, como fruto. Si un árbol es quitado de la tierra sigue siendo tierra, pero el árbol ya no tiene vida. Si uno sale de Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero uno fuera de Dios ya no es nada. Está vacío. Está muerto. Pero cuando el árbol está en tierra y la vida está en él, hay fruto. Pero no porque uno le diga que dé fruto, sino porque es la consecuencia, es la evidencia inevitable de que la vida esté en él. O sea, no hay algo meramente en forma de acción, sino de fruto, de evidencia. Es la manera de saber si la vida de Dios está en nosotros. Es cómo nos reconocerán, es como Dios nos reconoce, por el fruto. Él es antes de todas las cosas. Recuerden eso, la cruz es por donde uno cruza. Detrás del pacto de figuras y sombras estaba la vida real de Dios. Y esto quiero ver si logro tener síntesis porque es bien amplio y es maravilloso poder entenderlo, pero lleva tiempo. Muchas de las escrituras del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento, de las escrituras, analogías, personas, lugares, cosas, pactos, relaciones, todas, que están diciendo todo el tiempo, miren, esto es como la realidad a la que estamos arribando en Cristo. Eso está diciendo. La comprensión del Antiguo Testamento es la explicación del Nuevo. Ahora fíjense, 1 Corintios 10, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Y la roca era Cristo. Siempre fue Cristo. Ahí estaba. Éxodo capítulo 16, verso 4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. En el Nuevo Testamento nos revela quién era el pan del cielo. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Hebreos capítulo 8, verso 4. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, de todo lo que está en el hombre celestial, Cristo. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme, le viene una palabra importante, modelo, que debía ser hecho de la forma en que se le había mostrado, un modelo. Pablo dice en 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, modelo, ejemplo, maqueta de algo que va a ocurrir. Escuchen,
Están escritas para amonestarnos a vosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son los que han alcanzado los fines de los siglos? Lo que dice los evangelios, que todo lo que es después de la cruz hacia acá es el fin de los tiempos. Está hablándole a la iglesia. Para ustedes, eso fue un modelo, un ejemplo de lo que tiene que ser revelado. Es para nosotros sustancial poder comprender esto. Un ejemplo muestra la verdad, muestra una realidad, pero no te deposita en ella, no te sumerge en ella, no te coloca en ella, no te permite conocerla. Una maqueta es un modelo a escala de un edificio, pero no es el edificio. No lo es. Un plano muestra el edificio, pero no es el edificio. Señala una edificación, me permite reconocerla, pero no es el edificio. Y podemos entender por qué el Señor utiliza la consumación del propósito eterno en forma de edificación. Jesús dijo, destruyan el templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y la palabra dice que está hablando de Él mismo. Él estaba diciendo, yo soy el templo, yo soy la casa. El fundamento, la piedra angular, hecha por piedras vivas, una edificación divina. Esa edificación divina tiene planos. Tiene planos. Los planos fueron revelados. Según el apóstol Pablo, él fue quien Dios escogió para ser quien tenía que revelar el misterio de su voluntad. Arrebatado al tercer cielo, para que Dios le exprese por primera vez a un ser creado los planos, la maqueta, el modelo. Y él dice, para esto me escogió el Señor, para dar a conocer el misterio de su voluntad. Esto que nunca supo ningún ser creado, que estuvo oculto de tiempos eternos, ahora Dios por su Espíritu lo revela a los santos. Somos una edificación divina, piedras vivas, y un edificio divino tiene planos, Primero hay un proyecto que responde a un propósito eterno, luego la ejecución y finalmente la consumación de un edificio como objetivo final al cual todos pertenecemos y habitamos. Volver a Él, habitar en Él. Ahí es donde todo se dirige. La expresión del balón perfecto. Cristo en nosotros. Todo fue creado para darle su expresión visible. Cuando vos tengas algo en tu vida, y esta es cuestión de, somos importantes para Dios, ¿no? Y entonces, cuando vos tengas algo importante para decir, decíselo a alguien que lo valore, o que te valore, ¿o no? ¿Amén? No, amén no. Amén no. No, amén no. No. El Señor a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No. ¿Sabes por qué te encanta escuchar que vos tenés que relacionarte y hablar con la gente que te valore o que valore lo que vos decís? Porque eso le encanta a la carne. Le encanta. Le encanta ser valorada, tenida en cuenta, escuchada. Le encanta. Podemos sentarnos y hacer moraleja de las Escrituras toda nuestra vida y decir cosas que a la carne le encanta. Y para colmo, que se llenan de maestros diciéndole estas cosas. Y esta cuestión de decir, mentime que me gusta, ¿no? El deseo de Dios es que todos sean salvos,
predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, en todo lugar, en todo tiempo. Jesús, por el gozo puesto delante de él, el gozo de ver la gloria de Dios expresada, el propósito eterno, que todo sea lleno del conocimiento de su gloria, viendo a su pueblo redimido, es lo que hizo que tomara la cruz con gozo y que menospreciara ¿qué? El desprecio. El odio. Claro. Por el gozo. Por el gozo. Por el gozo. Por favor. Es el problema de ver a Cristo fragmentado. ¿Sí me entienden? Voy a tratar de explicarlo. Es volver a los antiguos rudimentos de la ley. Es que no puedo. Miren, ustedes van a ver por todos lados, y esto es algo por el cual todos transitamos. No hemos alcanzado nada. Todo es prestado, todo es gracia. Pero ustedes van a encontrar a alguien explicando un ladrillo. Está muy bien. Está muy bien. Es bíblico, ¿no es cierto? Agarra un pasaje bíblico, un versículo, y lo explica. Muy bien. Está muy bien. Pero yo lo estoy escuchando y está bastante bien. Sí. Pero no está puesto en el lugar correcto. El ladrillo no está colocado conforme al plano. El problema es que yo no estoy viendo la revelación. No estoy viendo la revelación, no estoy viendo el edificio, que es Cristo. Toda verdad fuera de plano se desconecta del propósito. Y somos gente hablando de Biblia, pero no expresando Cristo, porque Cristo es la revelación del edificio. Ustedes pueden agarrar una pieza de un motor, ¿cierto? Acá tenemos mecánicos, ¿no? Ustedes piden una pieza de un motor, la compran y la miran y dicen, está perfecta. Está bien. Pasa la prueba de los entendidos. Se ve bien. Pero si esa pieza no está colocada en el lugar correcto donde tiene que ir en el motor, es inútil, no responde la vida. No permite que el motor se exprese en la forma y para el propósito para el cual fue creado. Es así como tenemos talleres y talleres o lugares así, digamos, de autos que no funcionan porque faltan piezas. Iglesias que no terminan de expresar la vida de Cristo porque se expresa de manera fragmentada. Porque vuelven a los antiguos rudimentos de la ley. Figuras, sombras, modelos, fábulas. Pero no se ve el modelo, no se ve Cristo, el Cristo completo. Y cuando yo me estoy expresando sin conectar con el propósito eterno, puedo hablar Biblia, pero no expreso Cristo. Y todo lo que no es Cristo, ¿saben qué es? Es muerte. Sí, muerte. Sí. Porque Él es la vida. Desde un lugar de muerte podemos señalar a Cristo, pero no podemos mostrar la vida. Cuando alguien se va de algún lugar, de alguna congregación y dice, me voy porque no siento la presencia de Dios, nos encontramos frente a un verdadero problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo identificamos el problema? Bueno, se supone que Cristo está en vos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? No siento la presencia. Es la manera en que la mente natural resuelve cosas en un ámbito llamado muerte, oscuridad. La resolución en un estado adámico
de cosas que son sagradas. Cuando me desconecto, aunque esté yo siendo bíblico del propósito, no hay vida, no hay Cristo. Dios en el Antiguo Testamento estaba proponiendo a los hombres el entendimiento de algo del cual Él se iba a convertir o que lo iba a llenar de sustancia. Todo el Antiguo Testamento estaba preparando la venida de su Hijo. De eso se trata. Ahora escuchen. Lo que muestran las Escrituras es que Dios tomó lo que era uno en su corazón y en su mente. Aquello que era uno desde antes de la fundación del mundo, y lo partió en miles de testimonios individuales. Y llenó todas las Escrituras de ellos. Todos esos testimonios, miles de testimonios, esa fragmentación de la verdad fue esparcida por todas las Escrituras. Véanlo así, como si fuera miles de piezas de un rompecabezas que se iba armando y que formaban una figura, pero esa figura no era Cristo, señalaban a Cristo. Y es así como en la venida de Jesús, en su muerte y resurrección y glorificación, toda esa impartición de figuras iban a ser llenas de su contenido, llenas de su sustancia. ¿Qué es entonces lo que Dios tiene que llenar? Todo de la plenitud de Cristo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena de significado. Incluso nuestra vida. Aquel que todo lo llena en todo, el heredero de todo, el centro de todo el propósito de Dios, cada fase, cada aspecto, Cristo es su explicación. Él es la imagen misma de su sustancia. Esto explica que no se puede enseñar el nuevo pacto. No se puede. ¿Por qué no se puede enseñar el nuevo pacto? Porque es una persona. Es una persona. Y el Espíritu Santo me la muestra, me la revela, la forma en mi vida. Y me permite entender, por pura gracia, por puro poder divino, esta relación en el uno. La condición original en la que fuimos creados. En el uno. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos, ¿por qué se necesitaron tantas piezas? ¿Por qué se necesitaron miles de piezas? Tanta fragmentación de la persona de Cristo en figuras, sombras, símbolos, modelos. ¿Por qué? Es que la persona de Cristo es tan inabarcable que expresarla en figuras, en fragmentos, para el Padre, su Hijo, es tan inmenso, tan inabarcable, que no podía decirse, bueno, en 2 árboles, en el diluvio, en el éxodo, en la mesa de los panes, ahí está la figura completa de Cristo. No. Habían miles de fragmentaciones, miles de figuras que señalaban permanentemente a aquel que un día iba a ser revelado, su inmensidad, su magnitud infinita algún día iba a ser revelado.
Jamás alguien podía decir, bueno, ya está, esta es la revelación completa de Cristo, hasta que Él sea revelado. Watchman Nee decía, se necesitan millones de palabras para poder describir un instante de su gloria. Entonces uno puede pensar cuando agarra el Antiguo Testamento que tal vez Sara y Agar es una historia bíblica, ¿no? Bueno, Pablo dice no, es la historia de los dos pactos. Entonces uno puede pensar que tal vez Ismael e Isaac son solamente dos muchachos peleando en la tienda de Abraham. Y Pablo dice, no es eso. Es la historia del primer hombre y el segundo. Uno puede pensar que Adán y Eva es la historia del primer matrimonio y Pablo dice, no. Es la historia de Cristo con su iglesia. Es necesario que lo podamos ver, porque todo se dirige a Él. Todo se dirige a que todo sea lleno de Él mismo. Que todo sea cubierto, revestido de su sustancia. Mi vida y la tuya. Todas las cosas. Cuando uno mira el Antiguo Testamento y ve el sacerdote, el juez, el rey, cuando uno mira el sacrificio, el incienso, la ofrenda, el cordero, la mesa de los panes, cuando uno ve el fuego, el agua, la nube, todas eran cosas distintas. Eran personas distintas, eran cosas distintas, figuras distintas, pero ahora toda es reunida en una sola persona. Él es el sumo sacerdote, Él es el rey, Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, Él es el pan de vida, Él es el fuego, Él es el agua de vida. Todo fue reunido en Él. Y todo está siendo lleno de su conocimiento, de su sustancia. Están siendo reunidas en la persona de la cual salieron. La otra pregunta, y quiero terminar pronto, es ¿por qué dice por encima de todos los cielos? Mirar las cosas de arriba o las cosas de abajo. O sea, cuando estamos hablando de Cristo, no hay una arriba, no hay un abajo, ni un costado, ni... No. Se trata de un género. La manera en que el Señor descendió fue entrando en el útero de una mujer adámica. Lo de arriba y lo de abajo en Cristo es la misma distancia que hay entre Adán y Cristo. Entre la vida y la muerte. Entre la luz y la oscuridad eterna. Es la misma distancia. O sea, no se imaginen que cuando habla de ser ascendidos con Cristo, nosotros vamos a estar flotando por el aire. No. El cuerpo es algo que va a quedar fijo en este mundo. Hasta la muerte. Como una simple vasija, como un simple recipiente. Pero todo lo que va a Cristo es ascendido juntamente con Él. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Está hablando de una persona, de todo lo que está en Cristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No viajamos por el espacio, viajamos a Cristo. Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Saben por qué? Porque ustedes murieron, porque habéis muerto. ¿Saben eso? Si están en Cristo, están muertos.
Están muertos a ustedes mismos, están muertos a la carne. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, dice en el verso 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir. ¿Cómo? Esperen. No coincide. Si estamos muertos, ¿hay que hacer morir? Sí. Esa es la realidad apostólica. Porque están muertos, hagan morir. Porque ya en Cristo ustedes murieron a la oscuridad y están vivos en Él, hagan en lo temporal morir las obras de la carne, lo terrenal en ustedes, para que esa realidad eterna sea manifestada. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando está hablando de la palabra delante, también no está hablando de algo geográfico, ni de un espacio de tiempo, antes y después. No está hablando de mi pasado ni de mi futuro. Lo que está atrás es Adán, lo que está delante es Cristo. ¿Y cómo sigue? Puesto los ojos, ¿en dónde? Puesto los ojos en Jesús. Está hablando de una persona, siempre está hablando de una persona, siempre está hablando de una sustancia. Cristo. Y termino con esto. Efesios 1:22, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué más es? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia, sí, claro. Cristo en nosotros es la iglesia. La expresión de un cuerpo terrenal en la iglesia, digamos, en el mundo, es la iglesia. Miren, Mateo 25 dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ellos se preguntaban, ¿cómo sucedió esto? El Señor les dijo, el Rey les dirá, verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me recibiste. O sea que la iglesia es la forma física, es el Jesús de nuestros tiempos, el Jesús del siglo XXI, la expresión de Cristo a través nuestro. Expresa la encarnación de Jesús de estos tiempos. Hoy en día, también Cristo tiene un cuerpo terrenal y es su iglesia. La iglesia tiene piernas para caminar, la iglesia tiene brazos para abrazar, para trabajar, tiene boca para hablar, tiene pies que se ampollan, espaldas que reciben azotes, hambre para saciar. Cristo. Cristo en nosotros, la iglesia, su cuerpo. Y Pablo está diciendo que él anhela estar crucificado para que Cristo sea manifestado en su cuerpo mortal. 2 Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ese es su deseo, ese es su propósito. Que Él sea expresado por medio de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Para qué? Para que todo el mundo sea lleno del conocimiento de su gloria, sea lleno. Descendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo de sí mismo. De lo que se perdió en el Edén, de la plenitud de vida. Amén. Jesús está haciendo cada día, segundo a segundo en el cronos del hombre, la expresión tangible de sí mismo en la tierra, de sus atributos, de su gloria. Podemos estar ahí
o perdernos esta realidad. Amén. Que Dios lo logre en nosotros. Somos su iglesia, somos su cuerpo, somos la expresión de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Les mando un abrazo a todos los que están conectados. Ruego al Señor que esto sea en nuestra vida un llamado divino y eterno en el obrar de su Espíritu en nosotros, para que Dios profundice, que no quite su mano de nosotros hasta lograrlo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo encuentro.